Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Mar, le contamos a nuestros amigos y oyentes al oído que el ELN no firmará la paz con Petro. Pero Ave María sí ha tomado el pelo con el tema de la paz. Y no solo con Petro, hay que ser sinceros. ¿Desde hace cuánto tiempo viene hablando el ELN de acuerdos de paz? Inclusive en reuniones celebradas en Alemania y en México y en todas partes. Paz, paz. Y por todas partes, guerra, violencia, muertes. Eso es lo que tenemos. Pues El ELN, doctor Fernando, ha intentado por lo menos en 12 ocasiones firmar la paz con los distintos gobiernos de Colombia y por supuesto cada vez que lo intentan termina exactamente en lo mismo, en nada. Ellos rearmados, repotenciados, mientras los gobiernos que le dieron la oportunidad de hablar de paz se quedan viendo un chispero y es lo que va a pasar otra vez con el ELN. Recordemos cuando Gustavo Petro en una entrevista con Revista Semana afirmaba que él acababa con el ELN en 3 meses porque lograba firmar la paz. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Lleva Gustavo Petro 2 años, 7 meses, doctor Fernando, y no logró firmar la paz. Pero peor todavía, señor. Los 3 meses se multiplicaron por 10 y no llega a ninguna parte. No va para ninguna parte. Y lo peor es que anoche el canal Caracol con Los Informantes, uno de sus programas periodísticos, tuvo la oportunidad de conocer y de entrevistar a algunos de los jefes terroristas en el Catatumbo y les preguntó sobre si firmarían o no la paz. Y escuche usted la respuesta que me parece es contundente por parte de los criminales. Ricardo, la primera afirmación que hicieron es que el ELN ya no firmará la paz con este gobierno y que tampoco se iba a dar en 3 meses, como lo había prometido el presidente Petro. No, pues todos los políticos y todos los presidentes tienen que salir con algo porque eso les da votos. Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro. Pienso que Petro en su afán de ganar votos y de salvar lo que para él hoy significa la paz total, de verdad que se excede un poco en los medios de comunicación. Y sí, en las declaraciones que da, debiera ser un poco más pues cuidadoso. Paz total, por acaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Es posible? Bueno, guerra total. Eso es lo que tenemos. No habrá paz con Gustavo Petro. Los 3 meses. Tantas promesas, ¿no? Voy a revisar, doctor Fernando, cuánto nos costó el intento de diálogos de paz con el ELN. Ese dato lo he entregado antes, no lo he entregado, no, lo debo buscar para tenerlo actualizado, porque esto no fue gratis. El proceso de paz con el ELN, el proceso de paz que llaman de paz, no fue gratuito, doctor Fernando. Nos costó dinero cada una de las mesas instaladas en Venezuela, en Caracas, en Ciudad de México o en La Habana, Cuba, tuvo un costo enorme para los colombianos. Y ahí Petro despilfarró cualquier cantidad de plata hablando de paz, pero además pagándole a sus compromisarios, doctor Fernando. Recuerde que la lista de compromisarios es larga, de parte y parte, y los que fueron por el gobierno de Gustavo Petro ganaban en promedio 19 millones de pesos mensuales por estar sentados en la mesa hablando de paz. ¿Cuál fue la paz a la que llegaron? Pues ninguna. El ELN lo está diciendo con todas las letras y con toda la claridad. Pero no fue lo único que el ELN dijo en esa entrevista, doctor Fernando, porque el periodista de Caracol le ha preguntado a estos terroristas si ellos apoyaron o no la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Y pues, aunque a muchos les parezca que no hay ningún secreto frente a eso, pues había que escucharlo de boca de los mismos guerrilleros. Aquí está la respuesta. ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro? Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa. Mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país y mira, los ha decepcionado. Bueno, muy bien. Recuerde, doctor Fernando, que el ELN está en las investigaciones
sobre lo que pasó en Colombia, en lo que llamaron ellos, los de la extrema izquierda en Colombia, el estallido social. Tanto ELN como FARC fueron decisivos en la financiación de esa estructura criminal que atacó a la fuerza pública y mató a por lo menos 3 hombres de la Policía Nacional, torturó civiles y también destruyó bienes públicos y privados durante esa que llama a la senadora Cabal la toma guerrillera del año 2021, que fue cuando se produjo lo que ellos llamaron el estallido social. Entonces, habrá parte de eso, ¿no? Recuerde que fue alias Pablito, uno de los principales cabecillas que financió todo ese movimiento criminal que hicieron pasar como el descontento social, como el estallido social, y que realmente fue una oleada terrorista de por lo menos 3 meses en el país. Bueno, ya empezamos con los candidatos a la presidencia para el próximo periodo, ¿no? Sí, Y entonces 47 candidatos estamos contando, doctor Fernando. 47 candidatos. Sí, señor. Que Bueno, no todos salen en las encuestas que se pagan. Los medios de comunicación no todos aparecen allí. Vaya uno a entender las razones. Hay una gente que de verdad no suena en lo absoluto y por lo mismo no la van a poner en la lista, pero en redes sociales se presentan como candidatos. Entonces, la lista está reducida, por fortuna, pero sí, señor, son 47 candidatos a la presidencia los que hoy tiene Colombia. hágame el favor. Y Petro, desde luego, tiene su candidato. ¿Quién es el candidato de Petro? Sus candidatos, doctor Fernando, aquí está la larga lista y esta es la encuesta más reciente que ha hecho Inbamer respecto a la intención del voto en Colombia. Candidato de Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, por ejemplo, que tiene un 0.2 de intención en el voto. Roy Barreras, por supuesto, su embajador ante Reino Unido, tiene el 0.7% en intención del voto. Carolina Corcho, pero por favor, ¿cómo no decirlo? Si Carolina Corcho es la exministra de Salud, la responsable del Shu, que tiene el 0.9% de la intención del voto. Oiga, tiene mucho para haber sido la persona que se inventó el desastre de la salud en Colombia. El 1.1% lo tiene Susana Muhammad, la exministra de Ambiente de Gustavo Petro, responsable, entre otras cosas, de evitar que el fracking se hiciera en Colombia para sacar recursos mineroenergéticos. María José Pizarro, que se creía que era la niña de los ojos de Gustavo Petro, porque vea usted cómo las vueltas que da la vida. María José Pizarro tiene por símbolo haber sido hija de Carlos Pizarro, ¿no? El jefe guerrillero del ELN, perdón, del M-19, antes FARC y después M-19, perdón el lapsus. Y creíamos que era la candidata, pero pues Petro no se casó tampoco con María José Pizarro. Además, Petro viene a hablar ahora bien de Carlos Pizarro, doctor Fernando, cuando en su libro, en el libro que escribió Una vida, muchas vidas, lo que hace es despreciar a Pizarro, de las vueltas que da la vida. Bueno, María José Pizarro tiene el 3.7%. Ah, bueno, Carlos Caicedo, un hombre cercano a la causa petrista, 1.8%. Daniel Quintero dice el exalcalde de Medellín, conocido como Pinturita, ¿no? Pinturita, él que ha aprovechado el proceso en su contra, el proceso judicial, para relanzar o relanzar su campaña. Él dice que va a ser presidente y lo será porque Gustavo Petro así lo determine. Tiene el 4.7 en la intención del voto y por supuesto Gustavo Bolívar el 11.8%. Llama la atención que esta baraja de candidatos de Gustavo Petro, que tiene por lo menos a 12, 10, 11 candidatos, doctor Fernando, sean los que tengan la posibilidad de ganar hoy la presidencia de Colombia. Si las elecciones fueran este domingo, ganaría Gustavo Bolívar con el 11.8%. Pero además, ¿cómo puede ganar Gustavo Bolívar en las elecciones en Colombia, doctor Fernando, con este nivel de desfavorabilidad que tiene Gustavo Petro? Fíjese usted, Gustavo Petro tiene una desfavorabilidad del 60.3% y solamente una aprobación del 35.1%, muy alta, por cierto. Muy alta. Y siendo Gustavo Petro tan despreciado como lo está haciendo por la ciudadanía colombiana, ¿cómo puede pensar uno que va a ganar Gustavo Bolívar en unas elecciones? Algo anda mal. O la encuesta o los ciudadanos a los que le preguntaron. Bueno, yo no sé, si a mí me preguntan, a mí no se me ocurre hablar de Gustavo Bolívar, ni pensar en él como posibilidad. No se me pasa por la mente. Bueno, Demar, ¿qué está haciendo Petro en Panamá? ¿A qué se fue? Gustavo Petro fue a echar discurso, doctor Fernando, y hablar de cooperación en materia energética con Panamá y Colombia. De hecho, propuso, entre otras cosas, que Colombia y Panamá se unieran para vender energía al mundo. Dice Petro que América tiene el potencial de venderle energía
renovable a los Estados Unidos y que eso dependerá de que haya una gran comunión entre Colombia y el resto de los países, pero sobre todo Panamá. Petro también habló de cambiarle a América en medio de su... ¿Y qué energía producen Colombia y Panamá? Ah, no, ninguna. Y entonces, No, él dice que por nuestros recursos naturales y la posibilidad de energías renovables que tenemos en esta parte del mundo, perfectamente podremos venderle energía limpia a los Estados Unidos. Petro, sí, Petro, el mismo que nos amenaza con un apagón por cuenta de que no tenemos suficiente gas, dice que vamos a poderle vender energía a Estados Unidos. Sí, eso dice Petro. El mismo que está dejando sin gas a una porción de Boyacá, dice que vamos a vender energía a Estados Unidos. Es el mundo al revés. Escuchemos esta declaración que es otro de los tantos disparates de Gustavo Petro cuando anuncia que es bueno cambiarle el nombre a América porque él siente que no debería llamarse así. Escuchémoslo. Pepe Mujica propone que América del Sur se llame Amazonía. Y me encanta el nombre. Un poco griego, pero Amazonía podría ser una estrella brillante de belleza. por las Amazonas griegas. Por las Amazonas griegas, sí. Ah, muy bien. Las Amazonas. Hay que ver la cara del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al ver el disparate de Gustavo Petro. La cara es de, ¿en serio? ¿Este señor me está hablando de verdad? Él tuvo, José Mulino, en esa rueda de prensa conjunta, doctor Fernando, habló por 5 minutos. Gustavo Petro lo hizo por 15 minutos, donde dijo eso que usted acaba de escuchar, entre otras cosas, y prometió venderle energía limpia a los Estados Unidos. Pero Gustavo Petro no se queda con eso. Fue a Bocas del Toro y fue para iniciar una gran gesta por su parte de buscar los cuerpos de los combatientes de la Guerra de los 1000 días, porque dice Gustavo Petro tienen que ser repatriados. Y también Gustavo Petro, en medio de su correría, pidió permiso, doctor Fernando, a Panamá, y eso es lo que estaba haciendo, para que permita enviar desde Colombia una comisión que investigue dónde están los cuerpos, los cadáveres de los colombianos caídos en la guerra y de esa forma poderlos repatriar al país. La verdad, habiendo tanto lío en Colombia, increíble que el presidente se dedique a este tipo de inventos. La guerra de los 1000 días en Panamá. Sí, Gustavo Petro lo ubica así, doctor Fernando. Él ha dicho cosas como estas. Fíjese usted, le leo uno de los trinos de Gustavo Petro de las últimas horas. Ojalá Ecuador y Panamá y Venezuela, no hacía falta la doble I, ¿no? Consideren en la historia, después de traiciones, engaños y codicias, que llegó el momento de ser grandes y unidos como pueblo poderoso. ¿Por qué le tememos a ser poderosos? Se pregunta Gustavo Petro. Apuesto a ese sueño de Bolívar, que es el mismo sueño de Chávez, ¿no? América del Sur y del Caribe no se han unido, no solo por derechas codiciosas e ignorantes, sino por progresismos provincianos y pequeños, progresismos fósiles, ególatras de izquierda, como él. Ahora, hora de unirnos porque el mundo se vuelve huracán y nosotros somos faros de luz y libertad. Claro, sobre todo Venezuela. No, pero ¿qué es esto, por Dios? No. Le está haciendo mucho daño el café a Gustavo Petro, definitivamente. Una persona en su sano juicio no es capaz de insertar tantas burradas. Perdóneme la expresión, pero no encuentro otra. Además, estoy muy preocupado con el proceso contra el presidente Uribe. La juez fue recusada por la defensa del presidente Uribe y acaban de decidir en su contra, en contra de la petición del presidente Uribe, de sus abogados. Luego se dirá la juez y ya sabemos para dónde va o no. Claro, la juez seguirá con el proceso, lo que celebró la izquierda en Colombia, que quiere ver al expresidente Álvaro Uribe Vélez condenado por la justicia ordinaria. Y la juez ha dicho ha tenido toda suerte de formas y de maneras que dejan entrever que lo que se viene no es positivo en el proceso del presidente Uribe.
El abogado Jaime Granados ha sido clarísimo respecto a la actuación que ha tenido la juez, se ha impugnado cuántas veces y se han negado esas impugnaciones. Vamos a ver cómo sigue el proceso, pero en medio del proceso, doctor Fernando, hay que decirlo, también aparecen los testimonios que darían claridad, de cierta forma, doctor Fernando, de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque es que los testimonios lo que dan cuenta es que el que visitaba las cárceles no era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, eran los contradictores de él los que visitaban las cárceles para buscar testimonios en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como esta carta, doctor Fernando, que de hecho hay momento en la audiencia donde se lee esa carta, quiero que lo podamos escuchar para que ustedes vean, doctor Fernando, cómo esta carta que llegó a manos de la Corte Suprema en el 2018 no se había dado a conocer y cómo se dice claramente que se estaba buscando entregarle beneficios a los presos en la cárcel a cambio de que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano, y cómo Juan Guillermo Monsalve presionaba para que eso fuera cierto. Escuchémoslo. El 11 de abril de 2011, a principios del año 2012, a través de la doctora Mercedes Ardila Rollave, quien en ese entonces era mi abogada y con quien trataba el tema de unas fosas comunes del bloque Metro en la zona de Amalfi, me dice que con la entrega de las fosas y con el doctor Iván Cepeda podría obtener beneficios jurídicos como una condena máxima de 5 años. Cuarto, luego el doctor Cepeda ingresó un día sábado de los primeros meses del 2012 en compañía de la doctora Mercedes y 2 escoltas, y me llaman a mí y otros compañeros del patio a una entrevista, la cual era para el tema de las fosas. Quinto, una vez reunidos ya nos comenzaron a preguntar qué sabía del señor Uribe. Cambiaron fue los papeles y el tema de las fosas no se volvió a tocar. Se enfocaron en el tema del señor Uribe, que qué relación tenía él con las autodefensas. ¿Eso será una? ¿No se me puede correr sí? A ese señor no lo distinguía, ninguna relación con el bloque Metro. Me preguntaron por Santiago Uribe, qué relación tenía con las autodefensas, y yo dije lo mismo, ninguna relación. El doctor Iván Cepeda me ofrece beneficios jurídicos o asilo político en otro país si declaro en contra de los 2 hermanos Uribe. ¿Qué conocimiento tenía yo de ellos? ¿Qué relación tenía con las autodefensas? Pero como ellos no tenían ninguna relación, no hubo información. Esa vez, la única visita, y no volvió. Bueno. Sexto, de igual forma. ¿De quién es la carta, además? Doctor Fernando, esta carta es uno de los testigos que hay en el juicio en contra del expresidente Uribe. Permítame, ya le busco cómo se llama este testigo en contra del expresidente Uribe, que termina siendo no en contra, sino a favor del presidente Uribe, porque queda en evidencia de puño y letra, doctor Fernando, este documento que indica que fueron a las cárceles a buscar testimonios contra los hermanos Uribe y que a cambio de esos testimonios estaban ofreciendo inclusive asilo en otro país para que dijeran o testificaran en contra de los Uribe. Pero además, ¿qué tenía que ver unas preguntas que iban a hacer sobre temas de fosas comunes con los Uribe? ¿Por qué metieron el tema? ¿A son de qué? Está clarísimo, doctor Fernando. Una búsqueda, una persecución para inculpar al presidente Uribe y también, vea usted, a su hermano, a Santiago Uribe. ¿Y por qué no hay proceso contra el hombre que hacía esas cosas? Porque el proceso arrancó, recuerde usted, y después se volteó, terminó de víctima, de victimario en víctima, y ahí vamos. Y pareciera que no tiene mayor importancia. Esas cartas, doctor Fernando, la firmaron varios ex paramilitares en la cárcel, que también han dado cuenta de una cosa que es importante. Han dicho que este sujeto, Juan Guillermo Monsalve, no era ningún paramilitar, ni cosa que se le pareciera. Un delincuente común que se ha hecho pasar como paramilitar y así se ha presentado durante el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. Y la juez seguirá siendo la misma y pocas garantías son las que debemos al presidente Uribe en manos de esa juez. Porque la hemos oído, ¿no? Claro. Hemos visto sus intervenciones.
claro. Bueno, Eh, perdóneme, doctor Fernando, a ver, estas cartas que busca o que vimos ahora en pantalla, doctor Fernando, dicen, entre otras cosas, Juan Monsalve para mí es tan embustero. Esto es la carta de Giovanni Cadavid Zapata, que es lo que estábamos viendo en pantalla, doctor Fernando, que se firmó en presencia de los abogados Diego Cadena, entre otros. Y dice también en la carta, Juan Monsalve para mí es tan embustero que un día me manifestó que por él fue que se conformó el bloque Metro y que por él se acabó. Juan Monsalve era un simple trabajador de finca, nunca tuvo relación con el bloque Metro, dice esa carta de Giovanni Cadavid Zapata. muy bien. Y ahora, Francia Márquez salió del Ministerio de la Igualdad con un desastre. No fue capaz de ejecutar el presupuesto. Y sigue montando en helicóptero, no sé. Lo Sí, único claro. que ha hecho. Por supuesto, eso no cambia. Eso no cambia, doctor Fernando. Francia Márquez le ha dado declaraciones a la televisión, en los medios europeos, para hablarles de su gestión en el gobierno de Gustavo Petro. Entre otras cosas, ha dicho que no los han dejado gobernar y acepta que ha habido errores y problemas de corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro y que la gente está descontenta por el desempeño que han tenido. A Pero eso también, lo llaman errores, los robos, lo llaman ahora errores. sí, errores. Sí, Bueno, no. Ojalá tuvieran la valentía de decir las cosas como son, pero no. Esto es parte de ese discurso que dio Francia Márquez a la BBC hace unos días. Mira, mi llegada a la vicepresidencia como mujer negra de una región marginada y excluida, sin dudas ha exacerbado odios, ha exacerbado el racismo. Comprendo aquí, estando aquí, perfectamente cómo funcionan las violencias interseccionales, pero yo soy consciente que estoy abriendo una puerta. Y esa puerta que estoy abriendo es para que otras niñas de territorios excluidos, para que mujeres que no han tenido voz sepan que lo pueden hacer. bueno, lo pueden hacer. Dice Francia que Vicepresidente. será ejemplo para las nuevas generaciones. Vale. Bueno, muy bien. Municipios de Boyacá sin gas. Y entonces, doctor Fernando, pues estamos viendo las consecuencias que se verán y se van a sentir a partir del 1 de abril, o sea, a partir de mañana. Boyacá, crisis energética que deja por lo menos 15 municipios sin gas por una millonaria deuda que tiene el gobierno de Gustavo Petro con la empresa Enecer SASP, que es la responsable de la distribución de gas en estos municipios y que emitió un comunicado en el que explica que la suspensión del servicio se debe al incumplimiento en el pago de los subsidios por parte del gobierno de Gustavo Petro para los estratos 1 y 2. De acuerdo con la empresa, el gobierno nacional no transfirió los recursos correspondientes al segundo semestre del año 2024, ni tampoco ha pagado los primeros meses del año 2025. O sea, estos primeros meses del año a marzo, doctor Fernando, lo que genera una crisis financiera que le impide a la compañía, y es apenas razonable, garantizar la continuidad del suministro. Ahí tenemos otra gracia del gobierno de la vida. Fíjese usted, le promete a Estados Unidos pagarle y darle energía limpia, pero resulta que ni siquiera tiene cómo darle gas a 15 municipios del departamento de Boyacá. Me están preguntando que cuáles son esas poblaciones afectadas. Se las leo rápidamente. Miraflores, Páez, Bermeo, San Eduardo, Zetaquirá, Campo Hermoso, Garagoa, Tensa, La Capilla, Sutatensa, Guateque, Chinavita, Pachavita, Úmbita y San Luis, los municipios que se quedarían sin suministro de gas a partir de mañana, 1 de abril. bueno, y en abril, Aguas Mil. Los aguaceros de marzo han sido pavorosos. Ojalá pues abril no venga por el honor del dicho, ¿no? En abril, Aguas Mil. Pues ojalá se vea. Digo yo, se vea para ver si mejoramos. Vea usted, doctor Fernando, el nivel de los embalses del sistema Chingasa, que son los que proveen de agua a Bogotá, está en el 39,24, y deberíamos estar superando el 60% del nivel. Grave, muy grave. O sea, seguimos
Seguimos en el peor de los mundos. Bueno, A pesar de las fuertes lluvias, no vemos que mejore sustancialmente el nivel de los embalses. Así que bueno, cójate de la silla porque les vamos a contar al oído algo que les va a sorprender. ¿Quién es la estratega política de Vicky Dávila? la estratega de Vicky Dávila, doctor Fernando, se conoció que será Alicia Arango, quien fue secretaria privada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue ministra, fue canciller de la República en el gobierno de Iván Duque y pues llega a reforzar el equipo de política de Vicky Dávila. Supongo, ella es muy cercana al presidente Iván Duque, supongo yo que estará muy de la mano con Iván Duque, o Iván Duque estará muy de la mano con la campaña que está haciendo a Vicky Dávila. Y llama la atención porque uno pensaría que que es el uribismo de base, el que acompañó al expresidente Álvaro Uribe, estaría con los precandidatos, con los 5 precandidatos, pero no, vaya cosa más curiosa, están con Vicky Dávila. Bueno, Alicia Arango. Espero que no haya sido la estrategia que le recomendó a Vicky Dávila ir a ese centro asistencial donde fue chiflada y la hicieron salir. Así, el que le haya recomendado eso puede estar renunciando, ¿no? Sí, esa fue una pésima idea. Que no sea esa la estrategia. Alicia Arango, una persona tan cercana al presidente Uribe, tan cercana al centro democrático, ahora está con Vicky Dávila. Bueno, queridos amigos, esto es lo que tenemos por hoy. Tendríamos muchas cosas más, lo que nos falta es tiempo. Pero no se preocupen, que volveremos mañana con ustedes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. La señal en vivo de la Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.